Ahí estamos. Bien. Ahora sí. Y por alguna extraña razón tengo muchas cosas abiertas. Pero no importa, todo esto tiene solución. Bueno, ¿me escuchan bien? Sí, sí, señora. Perfecto. Bueno, voy a compartir la pantallita y la idea es hoy dar la mitad del módulo, dejarlos trabajando, no, desde acá no, dejarlos trabajando ustedes en la entrega y de pronto volver otra vez, esperen que vamos por acá, volver otra vez a reunirnos. Ahí está. Y en esa segunda reunión ayudarlos con las dudas, a cerrar las cuestiones que ustedes lleguen a necesitar. Y eventualmente quedarnos en contacto por si alguno necesita puntualmente alguna asistencia adicional. Como ustedes saben, este módulo tiene que ver con cuestiones de ciencia, cuestiones sociales, cuestiones éticas, todo relacionado a los videojuegos. Yo soy la doctora Daniela López de Luis y soy doctora en ciencias informáticas, especialista en ingeniería de sistemas expertos, licenciada en sistemas, ingeniería en computación y comunicadora pública de ciencia y tecnología, algo así como periodista científica. La idea es que vamos a hacer este trayecto de 2 horas en el cual yo les voy a introducir un mecanismo para que puedan redactar un trabajo corto de investigación, un paper que le decimos, porque, como saben, el requisito para este diplomado es que ustedes realicen esta presentación y esta publicación en una revista indexada que tenemos en la Red Internacional de Desarrollo y Producción de Videojuegos. Y es uno de los requisitos que van a tener. Por eso la idea de dividir este módulo en 2 partes, que originalmente estaba pensado para hacerlo en una sola entrega, pero como han mostrado en otras cortes un poco de dificultad en completar la resolución del trabajo, la idea es ir mejorando y ayudarlos cada vez de la manera que más podamos. Bien, vamos a empezar entonces con la temática de lo que es el videojuego en la sociedad. Esto de los encuentros, bueno, es la modalidad sincrónico de asincrónico, es la modalidad que tenemos nosotros acá en Argentina, que damos el mismo módulo y lo doy yo también. Así que en eso no tiene sentido. Pero yo después les voy a facilitar las diapositivas, más allá de que ya les he facilitado también lo que sería el formato de lo que van a tener que escribir, les voy a facilitar esto también. Lo que les pido que el que tenga algún comentario o consulta, que abra micrófono, porque yo no estoy viendo ni las manitos ni el chat. ¿Sí? Eh, Vamos a estudiar en este módulo lo que es la industria del videojuego como un fenómeno social, ético y económico, algo de cómo podemos lograr comunicar estas cuestiones en este ámbito y algunas cuestiones que muchas veces uno escucha en relación a los videojuegos y, y no sabe si son reales o no. Vamos a hablar un poquito de una introducción muy ligera de lo que sería la investigación científica en este ámbito, que tiene algunas características específicas, y de hecho vamos a ver las etapas, la metodología. Hoy no les voy a introducir una parte de la metodología que me está faltando, que hemos desarrollado
estamos introduciendo en la red internacional, pero ese era un método para facilitarles a ustedes la redacción que se basa en un sistema de preguntas. eh, Lamentablemente no lo tengo a mano, pero igual yo los voy a asistir para que puedan eh, hacer esta redacción que se les pide de una manera eficaz. Bien, eh, algunas otras cuestiones que ustedes van a ver acá son contenidos que vamos a tener sobre socialización y cultura en general. Como ustedes saben, los videojuegos son un fenómeno cultural y más allá de que uno los considere una producción tecnológica, eh, entonces vamos a ver justamente eh, en lo que atañe a este producto cultural eh, cuáles son los efectos y cómo la sociedad interactúa con esta producción tecnológica, ¿sí? Bueno, empecemos entonces con los aspectos sociales. Es probable que ustedes hayan en sus trabajos, en sus MVPs, hayan considerado algunas de estas cuestiones y las hayan decidido trabajar como temática. Pero nosotros en sí vamos a barrer las cuestiones sociales de una manera organizada y sistemática, ¿sí? Desde el punto de vista de la sociedad, tenemos que tener en cuenta que un videojuego pertenece al área de la ludología, ¿sí? Que es un área de estudio acerca de cómo se realizan los procesos que nosotros llamamos lúdicos, ¿sí? O sea, de recreación. Dentro de estos procesos de recreación, a través de juegos, se estudia también, en especial, aquellos juegos que tienen que ver con los videojuegos, ¿sí? Son una subárea. Entre otras cosas, en este subárea, en esta especialidad de la ciencia, lo que se trata de concentrar esta ciencia es acerca de cómo impacta los videojuegos, cómo impactan en las personas como miembros de una sociedad y en cascada, en consecuencia, cómo impactan, cómo estos impactos afectan a una sociedad. Algunas de estas cuestiones las vamos a traer acá a colación en las diapositivas que les voy a mostrar más adelante. Pero lo más importante es esto, un estudio sociológico y hasta psicológico de esta interacción con este tipo de tecnologías. También están los aspectos legales, que es cómo regula la sociedad como ente civil el uso y la apropiación de objetos que tienen que relacionarse, que tienen relación con los videojuegos. Hemos realizado incluso en el contexto de la red internacional una serie de eventos también auspiciados por el IEEE Games Technical Committee, hablando sobre los aspectos legales acerca de los assets, de la propiedad intelectual, acerca de las derivaciones en salud, cuando hay un damnificado o un presunto damnificado por el uso de este tipo de tecnologías. ¿Qué tan invasivos pueden ser este tipo de tecnologías y incluso qué tan transnacionales, ese transnacionalismo típico de las tecnologías digitales, cómo afectan a los acervos culturales y más que nada a los patrimonios de los estados soberanos? Entonces ahí tenemos en general un vacío legal que genera consecuencias no solamente en lo que hace así a la sociedad como conjunto de individuos, sino también vamos a tener
efectos industriales y económicos, porque de pronto la erradicación de una industria con determinadas características dentro de un suelo nacional puede llegar incluso a ser perjudicial para la industria local si es que no está bien protegida los intereses locales. Y además, cómo se hacen las coberturas legales en cuestiones de litigio, en donde el aspecto a debatir o donde el litigio se centra en cuestiones relacionadas con videojuegos. Me sale en este momento el caso que después vamos a estudiar algunos casos, pero de personas que imitando ciertos videojuegos realizan crímenes. Se lo puede culpar a esa persona, la culpa la tiene el que hizo el videojuego, o personas que de pronto hacen casi un plagio de una obra ludificada. Estas extensiones y las consecuencias, en la mayoría de los casos, los países soberanos las están resolviendo a través de lo que sería los códigos estatutarios actuales relacionados con la industria. Pero esto tiene características propias y normalmente las regulaciones no están a la altura de las circunstancias. Otro de los aspectos que a la sociedad le atañe es el problema socioambiental, ¿sí? Porque en el desarrollo de un videojuego uno puede estar haciendo una penetración cultural y poder estar afectando los niveles y los ritmos de socialización. Como bien saben, también en la mecánica, en las características de estos productos culturales, es posible que nosotros impongamos o traigamos algún tipo de protesta social o de implicancia social o política. Acá en la Argentina, los videojuegos, por ejemplo, se han empleado para visibilizar y protestar en contra de cuestiones relacionadas con incendios intencionales por parte de un sector de la sociedad que era impune porque tenían mucho poder y querían usar los humedales, que son necesarios, son pequeños ecosistemas muy necesarios para mantener el equilibrio de la fauna y la flora local, y los estaban incendiando ex profeso, en forma relativamente anónima, pero todo el mundo sabía de quién se trataba, pero nadie les decía nada ni les hacía nada porque tenían mucho poder. Entonces quemaban, destruían los humedales. De hecho hicieron esto varias veces para después comprar los terrenos y sembrar soja. Y salieron grupos ambientalistas de videojuegos a protestar, y ahí se visibilizó porque encima tuvieron bastante éxito y trajeron sobre el tapete el problema que estaba ocurriendo con los humedales. Hay también cuestiones que tienen que ver con cosas que no son tan ambientales sino más bien sociales. Por ejemplo, entender motivaciones, características y desafíos que tienen aquellos que están haciendo actividades de streamers de videojuegos, ¿sí? Entender los fenómenos de los streamers de videojuegos también nos llevan a entender un poco por dónde pasa el pulso de cierto sector de la sociedad. Otro tema es la localización de los videojuegos, que es todo aquel proceso de transnacionalización desde una cultura muy diferente
a otra, o culturas que no son exactamente eh, iguales. Entonces, a lo mejor un videojuego que tiene ciertas características en el país de origen, no solamente haya que traducir el idioma en el cual se habla, sino también eh, pequeños chistes o pequeñas características que son muy locales y que en el destino, en el país destino, no tienen sentido. Y eso se lo llama proceso de localización, que es mucho más que una traducción. Es una adaptación real de la comunicación de este videojuego y de sus características para que eh, se pueda replicar una experiencia similar en otra cultura. En cuanto a los temas tecnológicos, tenemos todo lo que sería la formalización de los Serious Games, y que están teniendo una penetración bastante interesante en la industria, más allá de que en la ciencia se los está enfocando como un vehículo bastante interesante para realizar cosas como por ejemplo una enseñanza mucho más efectiva. Eh, con respecto a la investigación, entre los aspectos tecnológicos hay muchas cuestiones para investigar. Tal vez el rendering y todo lo que sería lo de GPU son los aspectos que más críticos en este momento, ¿no? Pero todo lo que sería mejorar la user experience es bastante interesante, y todo lo que se hace a la producción industrial de videojuegos eh, está muy enlatado, muy cerrado en ciertos sectores. Entonces, los aspectos tecnológicos no han avanzado demasiado porque los consideran un secreto industrial actualmente, algunas de estas cuestiones. Por ejemplo, los testbeds y todo lo que serían las interacciones físicas o la implementación de la física. Hay toda una cuestión entre las plataformas que buscan diferenciarse, y entre otras para eso utilizan estas ventajas tecnológicas o desarrollos específicos tecnológicos. Interesante todo lo que es pruebas de calidad, rendimiento, esfuerzo computacional, que son herramientas que permanentemente se tienen que renovar. E incluso he visto trabajos que estudian eh, la validación de videojuegos sin tener conocimiento previo de ellos. Entonces es bastante interesante, pues no tiene muchos avances, pero está buena la idea de esto de que de pronto un sistema tenga suficiente inteligencia como para decir, a ver, acá hay un nuevo videojuego, ¿qué tan jugable es? Y tenga autonomía como para poder evaluar ese tipo de cuestiones. Todo lo que es Human Computer Interaction, eso es interesante porque también le da esa extensión tecnológica a través de dispositivos o wearables o cualquier otro tipo de dispositivo que uno le pueda adosar a su videojuego para que la interacción a lo mejor sea un poco más natural y la experiencia sea más, más inmersiva. Eh, También hay cuestiones como pruebas de inspección, pruebas de inducción, experimentación con usuarios. Algunas de estas cuestiones tienen desarrollos en cuanto a lo que sería el proceso de investigación, es muy específico y lo vamos a ver. Desde el punto de vista sanitario, las cuestiones más importantes que atañen a los videojuegos son todo lo que serían los impactos psicológicos, posibles adicciones, el impacto sobre las memorias, las capacidades cognitivas, algunas de las cuales incluso trascienden los impactos en salud a lo cognitivo y también llegan a lo físico o fisiológico también.
Entonces, en qué condiciones se dan y cómo se pueden superar serían dos de los ítems interesantes a estudiar. Desde el punto de vista educativo y cultural, al ser un objeto cultural, eh, tiene mucha relación con otras áreas que tienen eh, relación también o que son también elementos culturales individuales y societarios. Entre otras, la relación con la filosofía del arte. Hay aspectos ontológicos, el manejo ontológico, el manejo individual, existencial y manejos un poco más pragmáticos. Eh, Cómo se hace toda la fundamentación de los STEAMs y STEMs, que son procesos educativos bastante actuales y que se supone que de la mano de los videojuegos se pueden revelar como alternativas que pueden permitir que los educandos tengan también una mayor capacidad de aprender y mayor velocidad de aprendizaje. Estos son métodos que, si bien no son del todo nuevos, sí es bastante reciente el uso de videojuegos como un aporte digital, un aporte tecnológico adicional. STEAM y STEM son las siglas de, eh, de los sistemas educativos en donde se promueve lo que dice la palabra, ¿no? STEM sería Science, Technology, Engineering, Mathematics. O sea, se supone que estas actividades tienen mucho que ver con la promoción del estudio de todas aquellas cuestiones que hará que en el futuro ese educando pueda optar por una carrera más dura, una carrera relacionada con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y la matemática. Esto más que nada por la crisis que hay en el mundo de especialistas en estas áreas. Y por el otro lado también tenemos la cuestión de investigación científica en videojuegos, de lo cual vamos a hablar también. Como les decía, nosotros tenemos a los videojuegos como un concepto, un fenómeno que impacta a lo social, lo ético, lo legal y lo económico. Y como tal, una de las críticas que tal vez se le ha hecho más fuerte en su momento a los videojuegos es el tema de la relación entre el comportamiento en especial de los jóvenes y adolescentes y los videojuegos. Y la preocupación, una de las preocupaciones, porque en realidad fueron varios los planteos que se hicieron en este ámbito, es la relación que existe entre la violencia y los videojuegos. Es en realidad algo que no es nuevo. En su momento, cuando la televisión y el cine surgieron, también se planteaban estos mismos ítems, así que no es que se lo atribuye solamente a los videojuegos. En su momento a la televisión también. Es más, en el día de hoy muchas veces se encuentran voces de expertos o especialistas que hablan sobre la violencia y la relación con el cine de guerra o las películas violentas, ¿no? Ahora nosotros, si queremos enfocar esto de una manera un poco más sistemática y científica, para ver si realmente existe una relación, tenemos que hacer una investigación. Bueno, entonces yo como científica voy y busco, lo primero que uno tiene que hacer es informarse acerca de quién trabajó en este área y qué
se hizo, ¿no? Es el primer paso de cualquier investigación. Entonces, la hipótesis que uno se tiene que plantear para poder empezar a trabajar es: ¿existe relación entre la violencia y los videojuegos? Y uno empieza con la hipótesis. Antes de empezar a trabajar, tiene que decir que sí o que no. Nosotros vamos a decir que en principio existiría y queremos demostrar lo contrario. Entonces ahí uno empieza a buscar la bibliografía, que es el primer paso de cualquier investigación científica que se precie, es informarse. ¿Quién investigó este tema? ¿Quién trabajó en este tema? Y lo que es más importante, ¿qué resultados tuvieron? Entonces, a partir de ahí uno empieza a evaluar estos resultados y ve en qué lugar estos resultados pueden ser criticables, contrapuestos o usados para demostrar lo que yo quiero demostrar. Entonces, uno de los grandes que apareció, el primero que apareció de una manera muy sistemática, hubo muchas personas que ustedes van a poder estudiar o rastrear en la bibliografía o mismo en internet, es un señor de apellido Endestad. Este señor, un científico noruego, hizo una investigación, un estudio con 2000 adolescentes que estarían entre los 13 y los 18 años. Es muy importante, en especial en videojuegos, poder establecer los rangos etarios, porque no se comportan, en especial si uno está hablando de conductas sociales, no es lo mismo las reacciones, los intereses, las necesidades en los distintos rangos etarios. Esta persona prácticamente lo que tenía como foco era el tema de la violencia en la adolescencia, ¿sí? Entonces, bueno, ahí como científicos decimos, bueno, está bien, vamos al alcance de nuestra investigación, la vamos a recortar un poco, porque evidentemente estamos encontrando que uno, si no, se tiene que abrir en demasiadas áreas. Bueno, no, nos vamos a especializar en la parte entonces de violencia y adolescencia. Lo que encontró Endestad cuando hizo su estudio es bastante llamativo. Lo primero es que relacionar a la violencia con los videojuegos es una asociación demasiado simplista, porque si uno lo generaliza así, en principio no puede establecer ninguna conclusión. Existen sí algunos actos violentos que son idénticos a los caracterizados en algunos videojuegos, pero hay que ver entonces más en detalle cuándo y por qué se dan. Revisando la misma bibliografía, encuentra que hay otros científicos que encuentran información suficiente como para decir que sí, que los videojuegos incitan a la violencia en determinadas circunstancias. Y también hay científicos que encuentran suficientes fundamentos para demostrar lo contrario. Entonces acá hay que imponer un estudio más riguroso. No es nuevo que los científicos se pueden equivocar o incluso contraponer en sus conclusiones. El tema es por qué obtuvieron resultados opuestos. Entonces sigue investigando este señor, y para poder resolver esta aparente contradicción, que no es así, en su investigación encuentra que hay bastantes diferencias entre algunos autores y otros sobre cómo estudian lo que es un videojuego. Y entonces divide la hipótesis original, que era muy genérica, como acabo de decir, en cosas más específicas, seis tendencias grandes que él recoge de los distintos científicos y las distintas áreas de investigación.
En la primera hipótesis es que los videojuegos, cuando tienen historias y requieren actividades que implican violencia, aumentan la probabilidad de violencia. ¿Sí? Esa es la primera corriente de científicos. La segunda es que eh, las exposiciones prolongadas a, a cuestiones violentas debilitan en el ser humano en general, como ente social, debilitan las inhibiciones de esos actos. O sea, lo que uno consideraría malo y tiene ganas de hacer, como por ejemplo, uy, estoy enojado, voy a romper el cesto de la basura, pero no lo hace porque en cierta forma su educación, su cultura, le llama a reprimir eso. Bueno, pero hay una serie de trabajos científicos que muestran que las exposiciones prolongadas a, a cierto tipo de violencia, como que la naturaliza. Entonces, en este sentido, una persona que vive o vivencia un videojuego en donde se rompen cosas y está enojado, si el personaje está eh, a lo mejor en un estado permanente de ataque o destrucción de cosas, y eso empieza a naturalizarlo y por lo tanto todo ese patrón cultural se estaría inhibiendo. Vuelvo a decir, estas son las corrientes que Endestad encontró, ¿no? Después hay otro grupo de científicos que dice que la exposición a la violencia altera la empatía hacia las víctimas. Si uno ve que alguien golpea a otra persona, lo primero que siente es repudio por la persona que está golpeando a otra, a la víctima. Y en especial si la víctima termina, digamos, en un estado de laceración bastante importante. Pero si una persona está jugando permanentemente un videojuego que lastima, que mata, que sale bastante sangre y le empieza a gustar, eh, esa empatía original hacia la persona que es víctima y ese horror inicial se va disolviendo. Y todo esto se va consolidando en el inconsciente de esta persona. Otra corriente dice que un contexto de violencia socializada eh, puede, o sea, cuando uno encuentra que hay que, por ejemplo, matar para liberar a los prisioneros o para salvarse, que sería algo así como socializar la violencia, eh, uno puede llegar a encontrar que es justificado de pronto realizar un medio violento para resolver un problema. Y cada vez con mayor tendencia vas a encontrar la violencia como un mecanismo para la resolución de sus problemas. En otro de estas corrientes, eh, lo que sostiene es algo más neuronal, algo más cognitivo, biológico, que se llama aprendizaje por refuerzo. Esto es, si uno tiene una conducta y esa conducta es premiada, en este caso teniendo más puntos, los niños eh, terminan aprendiendo por refuerzo, o sea, termina aprendiendo que está bueno esto de ser violento porque en el videojuego me va bárbaro, entonces es bueno. O sea, no está tan mala la violencia. Y por último, hay una corriente que está apoyando que cuando un adolescente, en especial en las primeras etapas de la adolescencia, eh, está en un mundo en donde se aísla de cuestiones o detalles sociales, culturales, generales, y hay un objetivo y hay un montón de recortes de los efectos de la violencia, está en una especie de cosmovisión alterada, eh, y incluso siempre expuesto a estos lugares alterados en donde el mundo es peligroso, entonces hay que defenderse y la agresión es el medio para sobrevivir, entonces esto aumenta la propensión a la violencia.
Esto corresponde también a una teoría que es bastante más antigua, que se llama teoría de la catarsis de la agresión. ¿Sí? Y en este caso, los videojuegos estarían funcionando como la catarsis, disminuyendo la agresividad recibida. ¿Sí? Entonces yo recibo la agresión y la tengo que descargar con más agresión. Eh, pero este señor, usando esto como base, limita su estudio, como lo dije, y divide a partir de estos estudios a los videojuegos en distintos tipos, que seguramente ustedes los conocen. Estos tipos son medio como estandarizados y entre ellos están el roleplay, los juegos de aventura, estrategia, los tipos plataformas como para jugar, los de acción y pelea, disparadores en primera persona, los deportivos y de carrera. Y lo que él encuentra con estos 2000 adolescentes, con los métodos que ahora vamos a ver cuáles son, encuentra que solamente existe de manera científica y demostrable una relación hacia la violencia en los videojuegos de acción y pelea. Este tipo de juegos estadísticamente sí estarían, en base a estos 2000 adolescentes que Endesta estuvo estudiando, existen o habría podido demostrar la correlación entre los videojuegos de acción y pelea y la agresividad eh, exacerbada en la adolescencia. Eh, pero encontró más cosas. Él encontró que en los juegos de roleplay la cuestión de la violencia no se presenta como una violencia directa, pero sí desarrolla posibles discriminaciones. Se encuentra una tendencia a realizar discriminaciones, porque el cerebro se acostumbra a clasificar. Y que en algunos casos, en los juegos de roleplay, los adolescentes se logran identificar con el perpetrador, con lo cual, si bien no generan ellos agresión, naturalizan la agresión de un tercero eh, y no les llama tanto la atención. Entonces se volverían pasivos ante la agresión de un tercero en vez de reaccionar tratando de evitarlo y qué sé yo. En los de aventura no encontró ningún tipo de asociación con la violencia. En los de estrategia, lo que sí encontró estadísticamente es una relación con desarrollos de ciertas habilidades intelectuales del tipo protectivo. ¿Sí? Por ejemplo, los juegos de estrategia ayudarían a ser un poco más precavidos en ciertas circunstancias. En los de plataformas no encontró nada. En los de acción y pelea sí encontró una incidencia. Nuevamente, identificación con el agresor, una fuerte tendencia a identificarse con un agresor. Y ahí sí encontró que refuerza conductas violentas como medio de resolución de conflictos. Aquellos que dedicaban más horas en este tipo de videojuegos, estadísticamente demostraron a través de un test de personalidad y de proyección una severa debilitación de las inhibiciones agresivas. Esto es, se comportaban más violentamente de manera sistemática y justificaban de manera sistemática la violencia. Todo esto obviamente yo les estoy dando los resultados científicos, pero no el cómo llegaron a estas cuestiones, porque si no necesitaríamos 3000 módulos más. Por el otro lado, en los juegos de disparador en primera persona, estos con puñetazos, patadas, disparos, asesinatos con armas,
encontró, se encontró en esta que aquellas personas que eran más pasivas se volvieron más violentas, pero no de manera emergente, o sea, sus, cuando se los agredía, empezaron a ser más capaces de desarrollar violencia. Pero no eran violentas de por sí, sino cuando reaccionaban. Entonces, las reacciones violentas se vieron más reforzadas e incluso alineadas con este tipo de videojuegos. Se cree que también debilita las inhibiciones y por eso estaría sucediendo esto. Pero digamos, por el otro lado, también desarrollaría un aspecto de competencia basado en habilidades técnicas, o sea, la necesidad de tener que adquirir cierta habilidad para poder resolver alguna cuestión antes que un competidor. En los deportivos también, desarrollo de competencia, la necesidad de mejorar a otro y de superar a otro, lo cual, bueno, nosotros estamos poniendo un foco más, digamos, bondadoso, pero obviamente que la competencia per se sin otros ingredientes tampoco es algo demasiado positivo. Y en los de carrera también la cuestión de la violencia, eh, si bien no genera violencia, sí un desencadenante espontáneo no contenido, lo cual debiera estar inhibido en una persona culta y en una persona que, digamos, es social hacia terceros. Y lo que se notaba que en los adolescentes esos atisbos de socialización controlada o tal vez más atemperada ante los propios impulsos se debilitaba. Pero también, bueno, sí sentían la necesidad de competir, de mejorarse, en especial para mejorar a un tercero. Con respecto a otros temas que hacen a los videojuegos desde el punto de vista filosófico, existe todo un área de investigación que sería los aspectos epistemológicos de los videojuegos. ¿Qué es la epistemología? Es una ciencia que estudia desde el punto de vista filosófico las circunstancias históricas, psicológicas, sociológicas que afectan al conocimiento científico y cómo a partir de estas circunstancias se desarrollan ciertos criterios que, que hacen que el conocimiento científico sea eh, valedero o no. Entonces, desde el punto de vista de esta ciencia, que justamente busca saber las verdades estas universales, eh, se estudian cosas como qué son realmente los videojuegos, qué es algo que yo me puedo entretener, es una visión estética, es un conjunto de tecnologías de qué estilo, hasta dónde llegan. Aunque les parezca mentira, no está cerrada esta definición. Hay definiciones intermedias. ¿Qué entendemos por jugar? Eh, ¿Qué es recrearse? Eh, y cuando jugamos, ¿somos de otro modo? O sea, ¿es un modo de ser el ser en el juego que el ser en otras circunstancias? ¿Qué entendemos por acción o ocupación libre? Porque de última, un videojuego se supone que se hace de manera deliberada, ¿no? Eh, ¿Es una industria de productos de consumo? ¿Lo podemos clasificar como algo de ese estilo? ¿O es una forma de control o de reproducción de los valores culturales que están contenidos adentro de este videojuego? Entonces, si lo fuera, es un medio también de infiltración cultural, de dominación cultural.
y si no lo fueran, también podrían llegar a serlo de refuerzo. Eh, Después, si son los videojuegos una serie de unos y ceros programados o si son una entidad cultural propia que se manifiesta de determinada manera. Bueno, hay un montón de preguntas que los epistemólogos se pasan el tiempo ahí, se divierten tratando de responderlas y de justificar sus respuestas. Eh, ¿Cómo usamos nosotros los videojuegos? Bueno, los videojuegos también pueden ser usados como medios de comunicación. Voy a acelerar un poquito la explicación porque así llegamos a la parte de las publicaciones. Se puede usar como medio de comunicación o como una mera tecnología. Como medio de comunicación yo lo puedo utilizar para generar algo en mi destinatario, en la persona que está o en las personas que están recibiendo o utilizándolo. Y como tecnología, yo lo que puedo hacer es interpretar el estado tecnológico de evolutivo de este tipo de elementos culturales. Entonces hay varias etapas que han pasado los videojuegos, desde las épocas que yo recuerdo, en los 80, en los 90, hasta la actualidad, ¿sí? Que han evolucionado muchísimo, no solo en concepción, sino también en diversificación, en la forma en la que, en la manera en la que uno los usa y los experimenta y lo que obtiene de ellos. Y ya yendo un poco más a lo que van a tener que ustedes producir, lo que vamos a hacer ahora es hablar del método científico en videojuegos. Les voy a hablar de los dos grandes vertientes. Y la idea es que hoy voy a tratar de pasarles todo lo que habría que hacer, pero vamos a volver en nuestro próximo encuentro, en especial por sobre cada uno de estos ítems en relación a los trabajos específicos de cada uno de ustedes. Así que ahora vamos a hacer una introducción general antes de que se nos termine la hora y eventualmente después, si ustedes quieren, pueden revisitar este video o bien enviarme preguntas si quedaran algunas consultas. En general, la investigación científica puede ser de dos tipos, de base o aplicada. En la investigación científica del tipo aplicada, los pasos son 4. Primero, como les dije hoy, la búsqueda de antecedentes. ¿Quién hizo algo parecido a lo que yo estoy planteando en mi trabajo científico? ¿Quién hizo algo relacionado? ¿Cómo se relaciona? ¿En qué se diferencia? ¿Qué sectores del conocimiento son las que están detrás de estas cuestiones? Y cómo han justificado, cómo han llegado a todo esto, ¿no? Esos serían los antecedentes. Después yo tendría que comparar justamente lo que hay con lo que yo estoy proponiendo o estudiando. Similitudes, diferencias, resultados, ventajas, desventajas, ¿sí? En cómo me paro yo frente a lo que la comunidad científica en este sector ha realizado. Luego viene el tema del aporte. ¿Qué hice yo que nadie más lo hizo? ¿O qué hice yo que otro también haya hecho y en qué me diferencio? ¿Por qué es tan especial lo que yo estoy haciendo? O tal vez no, ¿por qué lo hice en cierta forma? Y cómo se relaciona con todas estas diferencias. Yo me colgué de alguna de estas diferencias o similitudes que encontré al estudiar los antecedentes. Y por último está la validación. Siempre en ciencia hay que validar. Entonces es buscar alguna prueba o algunos hechos que me permitan a mí decir que ese aporte que yo digo que estoy haciendo, eso que lo hace especial, eso que justifica lo que yo hice, existe. Entonces puedo buscar esa validación en una interacción con usuarios, mirando las técnicas con simulaciones, usando minería de datos y un montón de otras cosas que, bueno, cualquier técnica que permita dar sustento a lo que yo creo que es mi aporte. Y acá entramos en algo que yo les quería comentar, que es
que en los videojuegos tenemos en realidad unos aspectos que se investigan de manera específica, que es lo que llamamos Game User Experience, ¿sí? Que no es ni más ni menos que esto de andar estudiando la experiencia que tienen los usuarios cuando interactúan con un videojuego. Entonces, en este área, normalmente uno lo que hace es tratar de estudiar eh, cómo esa interacción, el diseño de esa interacción, está afectando al usuario. Y lo puede hacer de determinadas formas, ¿no? Entonces, en general se le llama Good Research o bueno, GU en inglés, ¿no? Research. Em, pero eh, estos estudios se diferencian eh, de su análogo que existe en tecnologías tradicionales en algunas cuestiones, porque normalmente esto de la interacción con un usuario eh, tiene un objetivo y ahí es donde empezamos, cómo se encaran estos objetivos es lo que lo diferencia de los videojuegos. En la tecnología tradicional, cuando uno investiga sobre la experiencia usuario, la interacción gráfica usuario, eh, uno lo que busca es tratar de entender ciertos problemas o necesidades del usuario, eh, busca proponer una solución con un producto o con un servicio a través de un diseño especial, trata de mejorar la usabilidad de cierto elemento que esté interactuando con esta experiencia. Y lo que trata de hacer es mejorar esta experiencia en sí, per se. En el caso de los videojuegos, los elementos prácticamente se mantienen iguales, como ven acá en esta tablita, ¿sí? Pero hay un temita. En el videojuego yo no estoy necesariamente buscando en tener problemas o necesidades de usuario. En este punto de vista, lo que quiero es mejorar su experiencia, pero no para entenderlo, sino lo que quiero, el objetivo es mejorarlo para que le guste, sienta más placer o de pronto quiera volver y elija este videojuego y no otro. Aquí, nuevamente, tenemos entonces eh, las etapas del método científico tradicional un poco más especificado y lo que vamos a ver es que eh, algunos de los métodos que tenemos para poder realizarlos en el GUR, que sería este Games User Research, eh, se, mm, se puede este, se pueden usar métodos que ya existen y eh, se han desarrollado bastante y lo vamos a ver ahí cuando veamos el paso 3. Algunos de estos ustedes lo pueden usar también si quieren, para el trabajo de ustedes. Si tienen tiempo y ganas, lo pueden hacer y si no, pueden hacer un estudio un poco más simple respecto a la bibliografía o algunos videojuegos que ustedes se hayan inspirado. Entonces, volviendo para la parte de antecedentes, que habíamos dicho era el primer paso, que es el que ustedes también van a tener que cumplir para poder redactar su propio trabajo científico, ahí tienen que buscar dos cosas. Como antecedente se busca el contexto en el cual se va a estudiar o en el cual ustedes desarrollan social, política, económicamente, religiosamente. Ustedes tienen que ver qué contexto le dan a este desarrollo por el cual ustedes necesitan hacer el videojuego.
Ese era el contexto, ¿sí? Ahí ustedes también van a poder visibilizar eh, la importancia, ¿sí? En este contexto, la importancia de hacer este videojuego, qué rol cumple. Y por el otro lado, en relación a esta misma importancia, identificar y describir perfectamente el problema. Todo esto ustedes lo tienen que poder plasmar, ya vamos a ver cómo, dentro de lo que sería el paper de ustedes, el trabajo. Como segundo paso, entonces, decíamos que había que comparar y ahí es donde está lo que nosotros llamamos análisis de resultados, que no es ni más ni menos que agarrar todos los antecedentes que tengo y ver, a ver, fulanito qué hizo, hizo esto, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Qué obtuvo? En relación al problema que yo quiero explicar o resolver, eh, cómo se manejó, ¿sí? Entonces, eh, una cosa interesante acá es que a veces estas comparaciones a uno le dan letra para lo que sería la última parte del trabajo, que es conclusiones y trabajo futuro. Uno acá puede empezar a adquirir ideas interesantes que a uno no se le ocurrió, pero que le gustaría implementar más adelante, entonces lo deja como trabajo futuro. O bien, para poder estudiar los resultados o alguna cuestión y lo puede incluir dentro de las conclusiones que a uno le haya dado una perspectiva. En cuanto al aporte, normalmente uno le puede dar el marco concepto teórico o bien hacer algún tipo de estadística que uno pueda aplicarle a lo mejor al uso de esto que acabo de crear, este videojuego. Y por último, cuestiones como métodos. Eso también podría ser un aporte. Yo el videojuego le hice un playtesting de tal forma, ¿sí? O de pronto hice un think aloud, ¿sí? Que esto ustedes lo podrían hacer también. Los vamos a ver estos métodos para estudiar el aporte. Y por último, como siempre, validaríamos las conclusiones obtenidas eh, para que puedan explicar este diseño que ustedes han hecho efectivamente en sus videojuegos y mejorar también la experiencia de los usuarios. Si ustedes ven, el modelo que yo les mandé tiene más o menos este aspecto, ¿sí? Ven por un lado el título, ¿sí? Que dice acá Paper Title, ¿sí? Que acá en realidad esto lo deberían, en el documento que yo les barajé, ustedes deberían reemplazar ese Paper Title por el título de su trabajo, que no tiene por qué coincidir con el título del videojuego. A lo mejor tienen un videojuego que es ambientalista sobre por qué reducir, digamos, crear el videojuego pretende crear conciencia sobre el rastro de agua, por ejemplo. Entonces, el videojuego lo que hace es a lo mejor intentar mostrar al usuario todas las cuestiones en la agricultura que afectan al rastro de agua. Entonces dice, bueno, el título del paper cuál podría ser es conciencia colectiva del rastro de agua a través de un videojuego, ¿sí? Y ahí no está ni el nombre del, del videojuego. Lo que viene abajo, que ustedes ven ahí, son los nombres, esto que está acá, son los autores. Y ahí van a ver que tiene varias líneas, línea 1, 2, 3, 4, 5, no hace falta que cada autor tenga 5 líneas para describirlo, pero más o menos, fíjense que el autor 1 está arriba a la izquierda, el autor 2 aparece, ahí están enumerados. Cuando ustedes miren su propia template que yo se lo mandé, aquí dice el primer autor, segundo autor, tercer autor, el cuarto, el quinto y este es el sexto. Y lo que pide es el apellido, el nombre y lo que se llama la afiliación, que es el lugar en el cual ustedes supuestamente están trabajando mientras hacen este paper, que correspondería obviamente al Departamento Militar Nueva Granada en el caso de ustedes, y tienen que poner no solamente el departamento en el cual está radicado el diplomado, sino también
fíjense que hasta les pide el nombre de la organización, que ya lo tienen, ¿sí? Universidad Militar Nueva Granada, y tendrían que poner abajo la ciudad y el país. Y la última parte de cada autor es un email. Y van a ver que aparece algo llamado ORCID. Para el que no sepa lo que es, el ORCID es una especie de número de pasaporte universal. O sea, cada científico en el mundo tenemos un único número ORCID. Es poco probable que alguno de ustedes tengan un ORCID desde el momento que no son científicos, pero sí les digo, de último ustedes lo ignoran y ponen solamente un email. Pero este ORCID, este identificador único, universal, cuando ustedes lo usan, les va a decir quién es ese científico, desde qué año está trabajando, cuáles son sus temas actuales, los pasados, cuáles fueron sus publicaciones, sus logros, etcétera, etcétera. Entonces es como una especie de prontuario científico de todos los que eh, se dicen científicos, ¿no? Si alguien no tiene un ORCID es porque no es un científico. Puede ser un buen tecnólogo, pero no es un científico. Eh, Después de eso aparecen lo que serían las keywords. Acá aparece el abstract, que es un resumen sumario, y las keywords, que son más o menos entre 3 y 6 palabras, que si yo las junto en una frase debería describir de qué la va el paper, o sea, de qué habla en forma general. En cuanto al abstract, todo esto después vamos a ir paso por paso para que ustedes más o menos tengan un poquito más de idea. Ahora simplemente les estoy mostrando en términos generales lo que es, ¿sí? Eh, el abstract, o también llamado resumen sumario, en general se lo deja como abstract la palabra y keywords a la entrada de las palabras claves, ¿sí? Y después el resto lo pueden escribir en español, el abstract y las keywords. Pero la palabra abstract y keywords en general se dejan en inglés. En algunos congresos, por ejemplo, ponen resumen y palabras claves, lo traducen al español. Pero es poco frecuente. En general, en los congresos y en las entidades internacionales se prefiere, aunque se esté escribiendo el trabajo en español, por una cuestión de usos y costumbres se lo suele dejar abstract y keywords en inglés. Bueno, ¿y el abstract de qué la va? En el abstract está lo que nosotros hemos visto como paso 01, perdón, lo que sería eh, dentro del paso 01, lo que yo les mostré como descripción del problema. Suele describirse el problema, el objetivo del paper, que no es lo mismo que decir el objetivo del videojuego, ¿sí? El videojuego, vuelvo a decir, puede ser una cuestión ecológica del rastro de agua, pero el objetivo del paper es estudiar el efecto de un videojuego, por ejemplo, en la concientización sobre el rastro de agua. O otra perspectiva que ustedes podrían tomar es experiencia de construcción eficaz de un videojuego relacionado con problemas ecológicos del rastro de agua. Y cuestiones así, ¿sí? Pero en general sería entonces el objetivo, el alcance, muchas veces también, si hay un aporte original, cuál es el aporte original, y lo que sí, el abstract típicamente no puede tener más de 250, 300 palabras como máximo. Y todo lo que yo lea en el abstract tiene que ser algo así como un machete de lo que me voy a encontrar en todo el resto del paper. ¿Sí? Así que si yo leyera el título, el abstract, las keywords, debería estar en condiciones de poder decir en forma muy resumida qué características tiene este paper, quién lo hizo y de qué habla y qué encontrar.
Después viene una sección llamada introducción, típicamente se la llama así, introducción, y también, por más que uno le podría poner otro nombre, en general la primera sección se la suele llamar introducción. Y abarca todo lo que sería la parte uno, los antecedentes, ¿sí? El estado del arte, que también se lo llama. Y al final de la sección, y también la comparación con otros trabajos, ¿sí? Que sería la parte uno y la parte 2 de los pasos que yo les describí hoy. En esta sección, típicamente, suele haber subsecciones, como ven acá, ¿sí? Subsección A, B, C, así, para poder discriminar un poquito mejor quiénes trabajaron, de qué estoy hablando, si hace falta introducir alguna cuestión específica sobre los antecedentes, se introducen acá. Y al final de la primera sección se dice, bueno, el resto de este trabajo se organiza como si, y describen de qué la vale el resto de las secciones, ¿sí? La sección 2 va a describir acerca de los problemas del rastro de agua. La sección 3 va a describir acerca de el diseño de niveles y los desafíos puestos. La sección 4 sobre, no sé, y así sigue. Después viene la sección 2, 3, 4, las que necesiten ustedes, que van a hacer el desarrollo de eso que prometieron al final de la primera sección. Lo que tiene este template es que les muestra si ustedes tuvieran que hacer un subtítulo, si ustedes tuvieran que hacer un listadito, cómo sería si ustedes tuvieran que hacer una tabla. Las figuras se hacen muy parecidas a una tabla, nada más que el caption se pone abajo. Esto es una tabla que en realidad es tabla y también es figura. Pero si ponen tabla no pongan figura, ¿sí? Esto es un template que siempre me olvido de corregir. Si es una figura se pone así, figura, el número de la figura y una caption, que es una frase corta que describe a la figura, que está mostrando la figura. En el caso de una tabla se pone tabla 1, tabla 2, tabla 3, o sea, el número de tabla y también un caption corto. Y el estilo de las tablas tiene que ser así, bien sencillito, porque normalmente cuando se publica los formatos editoriales suelen ser poco claros. Acá abajo tienen cuestiones de legalidad, ya les dije los de la tabla, y hay una sección que es opcional que se llama agradecimientos. En general los agradecimientos se colocan no para ser muy bondadoso con nadie, sino por una obligación de fondeo. Los agradecimientos cubren la mención obligada o comprometida hacia alguna entidad o conjunto de entidades o personas que hayan colaborado a cambio de figurar. Entonces, no figuran como coautores, eso se negocia antes, porque no quisieron, no pudieron, no quisieron aportar, pero a lo mejor me dieron dinero o yo estoy usando sus conocimientos y los pongo en los agradecimientos. En el ámbito científico suelen ser los agradecimientos, se agradece a las instituciones que dan fondeos, que no lo hacen de manera desinteresada, lo hacen para figurar ahí y después reclamar ciertas prebendas. La sección de referencias, ustedes en el modelo que yo les pasé van a encontrar referencias que también están en inglés, pero te lo pueden traducir, sí lo pueden poner en español como referencias. Y todo este texto es para que ustedes entiendan cómo se usan las referencias. Como en las ciencias blandas se usa el método APA con el apellido del autor y qué sé yo. En las ciencias duras se utilizan corchete y un número, y ese número representan este mismo número que acá sí están los apellidos y los nombres. ¿Por qué es así? Porque en las ciencias duras uno al autor o a la cita la usa
de manera breve solamente como para decir esto alguien lo ha trabajado, pero a uno no le interesa realmente visibilizar a ese otro autor. Y aparte que eh, las referencias si no pierden el hilo de la lectura. En cambio, las ciencias blandas a los autores se los usa para sustentar cosas. Acá no. El autor con esta referencia alcanza y sobra. Y esa es una de las grandes diferencias entre un paper de una ciencia blanda y una ciencia dura. O sea, de las ingenierías y de las matemáticas contra otras ciencias más blandas. Como podría ser psicología, sociología, medicina, esas, donde hay más argumentación, filosofía. Entonces, todo esto ustedes lo sacan, lo leen, lo entienden y lo sacan, ¿sí? Lo que sí tiene que quedar es esto que está acá en resaltador. Lo que está en rojo, bueno, lo que da es fe de quién es el autor, es el IEEE, es una sociedad científica tecnológica nacional e internacional, que es la más antigua y la más extensa del mundo, y que provee todas las referencias a nivel ingenieril y de ciencias duras. Por eso este es un formato de IEEE. Volviendo a los métodos de prueba en GeoResearch, lo que tenemos es dos métodos que ustedes por ahí la quieran eh, o replicar, o tal vez no. Un método es cuantitativo y el otro es cualitativo. En las ciencias duras en general los métodos cualitativos no son muy respetados, pero como los videojuegos están en esa pauta intermedia que no termina de ser una ciencia dura y no termina de ser una ciencia blanda, pueden usar de ambos. Entonces, supongamos que quiero el método cuantitativo, tenemos la encuesta, ¿sí? Pueden encuestar y hacer estadísticas, ciencia de datos, poder hacer análisis de estos datos obtenidos directamente del propio videojuego, o bien pueden usar incluso hasta biometría. Yo he tenido un trabajo de un tesista que usaba biometría para justamente mostrar cómo reaccionaban ante los clics del mouse, y en el teclado logró demostrar este tesista que la persona que cuando se concentra mucho usa distinto el mouse. En los métodos cualitativos, ahí estamos más en fotografías, las observaciones, las impresiones personales, eh, uso de más subjetividad a lo mejor. También están los playtesting, ¿sí? Que es un método bastante cualitativo, bastante usado, eh, en donde lo más importante es observar al que está jugando, al usuario, mientras juega. Y se hacen como planillitas en donde uno tiene que completar, por ejemplo, el uso de mecánica, estética, usabilidad y todo eso, observando a la persona que está ahí jugando. En general, en este tipo de estudio, los usuarios, los que están jugando, están en otra habitación para no perturbar justamente la experiencia durante la jugada. Otro método cualitativo, ¿sí? En el caso de videojuegos, es el Think Aloud, que es parecido al playtesting, pero en este caso el observador está en la misma habitación que el jugador, y le pide que vaya diciendo en voz alta, es decir, van dialogando a medida que va jugando, y esa persona va explicando verbalmente lo que está sintiendo, lo que piensa, esa descripción de cómo ve esa experiencia in situ. Y la otra persona va tomando apunte de lo que el otro le está diciendo
y después eso lo usa para evaluar cómo fue la experiencia. Hay otra que se llama entrevista, que también es muy usada, eh, y también le pide información post-mortem, ¿no? O sea, termina de jugar y le hacen una especie de entrevista con ciertas preguntas eh, sobre cómo fue su, su experiencia. En general se usa mucho en estas entrevistas, se utilizan las preguntas abiertas, o sea, no son preguntas por sí no, sino que son preguntas en las que esa otra persona va a tener que explayarse, entonces la evaluación que se hace de el resultado pasa mucho por leer cada una de estas respuestas que se hayan dado y, y ver el texto que contiene, comparar las respuestas y tratar de sacar alguna conclusión lo más general posible. Otro método cualitativo es el focus group, que es parecido al que les acabo de decir, pero esta sesión no se hace una entrevista individual, sino que en esta ocasión la entrevista se hace como en grupos, ¿sí? No necesariamente en grupos grandes, de hecho no suele ser en grupos grandes, pero sí en grupos de 4 o 5, y obviamente esto tiene el problema de que tiene que haber un moderador, y estos es como esos que van a las sesiones de autoayuda, bueno, pero acá en vez de haber autoayuda lo que hay es eh, una especie de puesta en común sobre qué sintieron. Este sí puede ser un poco más complicado, es más rápido, pero es más complicado el hecho de tratar de que la experiencia de un usuario no afecte a otro y que de pronto, para no quedarse afuera o no parecer distinto, puede copiar la respuesta o adaptar su respuesta a lo que otro está diciendo. Bien, ahora ustedes lo que vamos a hacer es empezar esta actividad en base a lo que yo más o menos les estuve explicando. Vamos a tratar de informar acerca de nuestro propio trabajo, y esto está adaptada a la diapositiva a cuando nosotros trabajamos acá en Argentina, pero ustedes van a trabajar en los mismos grupos que tengo entendido que ya tienen formados y con los cuales están trabajando en sus videojuegos. Así que lo que vamos a hacer es agarrar el documento que yo ya les he enviado, que se llama Template IEEE. Template significa esto, plantilla o modelo, y ábranlo. La idea es que vamos a empezarlo a la redacción y después cuando se nos acorte el tiempo, que va a ser más o menos en media hora, ustedes van a tener que seguir solos. Y la próxima vez que nos encontremos, la idea es ya que ustedes lo tengan casi terminado y yo les ayudo con los problemas y les ayudo, vemos cómo fueron quedando los papers y vemos cómo los que se hayan trabado, cómo pueden resolverlo. Es obligatorio, vuelvo a decir, el terminar el paper, ¿sí? Que todos los grupos terminen el paper para poder terminar el diplomado. Es un requisito de aprobación del diplomado. Así que vamos a empezar con esto, ¿sí? Nuestra investigación, que serían los trabajos de ustedes, se las considera una investigación de transferencia y en el ámbito de los videojuegos, ¿sí? Lo que vamos a hacer son los mismos 4 pasos que yo ya les mencioné: investigar y redactar. Eso es la característica de lo que vamos a hacer. Con lo cual vamos a empezar con los antecedentes, vamos a comparar esos antecedentes, vamos a ver qué aporte le dimos en cada grupo, se le ha dado a lo que ya existe, por qué es original o qué pretende aportar,
nuestra producción. Y de última, una sección de validación que también la vamos a volcar como parte de la redacción de este trabajo. Bien, para la cuestión de antecedentes, tenemos que entender algunas generalidades que les va a ayudar en la redacción del paper, que normalmente cuestan bastante porque uno no suele trabajar así. Y es que en los papers no se habla en primera persona. No se dice, nosotros hicimos un videojuego. No, se realizó un videojuego. Tampoco dice, yo hice un videojuego. No, ni el yo ni el nosotros, ni en nuestro trabajo. Y eso es lo más difícil, porque cada vez que redacta uno tiende a colocarse, porque es lo normal, es la manera en la que los seres humanos normales, no los que están psicóticos y disociados, suelen hablar. Pero en ciencia estamos todos psicóticos y disociados, así que van a tener que hablar como los científicos, o al menos escribir como los científicos. Ustedes se habrán dado cuenta que yo, ya por un defecto de formación, muchas veces digo se hace, bueno, incluso acá, fíjense cómo pongo la diapositiva, se suelen referir a los apartados como secciones. Bueno, ahí dije apartamos. No puse, nos solemos referir a los apartados. No, yo ya tengo esa costumbre de redactar así y se me nota. Entonces, evitamos las primeras personas. Lo otro que es importante es evitar apreciaciones, cuestiones subjetivas las dejamos de lado porque estamos más cercanos a la ciencia. Entonces, no es nos gusta, ni pretendemos, y es más difícil, ni creo, ni opino que, no. Todas las opiniones, apreciaciones personales las tenemos que dejar de lado. Acá son solamente descripciones, ¿sí? Si algo es mejor que otra cosa, lo tengo que demostrar. Si algo es igual a otra cosa, también, etcétera, etcétera. Entonces, todo lo que es apreciación y subjetividad la tenemos que dejar de lado. Lo otro es importante usar un lenguaje formal. Yo no puedo decir, se presentan aquí los diseños de cada nivel. O sea, no, el o sea ni es decir ni nada. No, eso no es lenguaje formal. Tenemos que usar un lenguaje formal, casi como si fuéramos literatos. Bien, vamos a empezar entonces. Vamos a tomarnos, acá dice 14 minutos, si nos tomamos 14 minutos no vamos a terminar, así que vamos a hacer muy rápidamente 5 minutos. Vamos a intentar, porque tenemos cuánto, y media hora, sí. Vamos a tratar en 5 minutos, más o menos, definir para cada grupo. Primero voy a necesitar saber cuántos grupos tenemos acá, que ahora en cuanto dejo de compartir lo vamos a establecer. Tenemos que definir de qué puede tratar el paper. A partir de ahí colocarle un título o inventarle un título. Tenemos que buscar en internet justamente el estado, los antecedentes, todo eso que vimos al principio, y redactar la sección 1 de la introducción, donde ponemos el contexto en el cual se inserta el videojuego que cada uno de los grupos está haciendo. Cada uno hablará de su propio contexto y el problema al cual ataca, resuelve, explica, etcétera, etcétera. Lo que tenemos que aplicar en esto son ciertos tips, que es evitar la primera persona, tercera o primera persona, del singular o del plural, y siempre tratar de hablar en tercera persona impersonal. Esto es, se realiza tal cosa, se hace, los autores suelen, se suele, ¿sí? Evitar las apreciaciones y cuestiones subjetivas y usar el lenguaje formal.
Bien, si quieren saquen un pantallazo ahora, una foto a la pantalla o traten de más o menos ir mirando esto y vamos a tomarnos unos 5 minutos. Esperen que primero dejo compartir, después se los vuelvo a compartir, pero ¿cuántos grupos tenemos acá entre nosotros? Somos, en este momento, somos algo de 13 personas, ¿sí? ¿Cuántos grupos hay acá? ¿Cuántos trabajos, cuántos videojuegos tenemos acá en juego? ¿Ah? En juego, mira qué bien que cayó. A ver, Andrés, ¿estás trabajando con alguien? Sí, sí, señora. ¿Con quién estás trabajando? Con Lowell, Julie y Oscar. Bien, entonces ahí tenemos un Un grupo, grupo. Sí. ¿sí? Ustedes tienen que hacer juntos su trabajo, su paper, ¿sí? Entonces, lo veo que ahí está Lowell, ya se pueden reunir o tratar de ver cómo pueden hacerlo por ahí eh, rapidito, proponer algo rápido, no es que tenga que quedar así, ¿no? La idea es que ustedes comiencen ahora a encontrarse con el problema y traten de resolverlo. Profe, una pregunta. Sí, Eh, o sea, yo que no entiendo ahorita es, por ejemplo, nuestro juego, digamos, nos está tratando como de abarcar, como lo que tú dices, un problema social o algo así. O sea, realmente nuestro juego es más por diversión, ¿sí? Como que no lo pensamos como una problemática bueno, pero para entonces es buscar. por diversión, no tiene por qué, o sea, Sí. es verdad que no tienen, lo que pasa es que este módulo habla de ambas cosas, ¿sí? Uno es la producción Mm. científica y el otro es las cuestiones sociales. Y no tiene por qué serlo, entonces el tema es, ¿de qué trata el videojuego de ustedes? Está pensado como dos, bueno, dos sujetos que tienen que salir de una cárcel que está en el espacio. Ajá. ¿Y qué pretenden hacer ustedes? ¿Tiene varios niveles? ¿Qué pretenden hacer con el videojuego saliendo de la cárcel? Sí, digamos que hay varias situaciones en las que ellos van, o sea, que tienen que juntar el ingenio de todos los personajes como para resolver eh, laberintos, ese tipo de cosas para ir avanzando, digamos, de escenario en escenario. Perfecto, entonces el título de ustedes no va acerca de lo que pretenden transmitir, sino se va a centrar en el tipo de experiencia que le quieren generar al jugador. Entonces de pronto sería, bueno, te pongo un título que no es, pero juego de escape para salir de la cárcel, o escapando de la cárcel, o videojuego de escape de cárcel, o, ¿entendés? Entonces, la idea es que en el caso de ustedes, como no tienen una meta, un objetivo por encima, o sea, el videojuego de ustedes no pretende transmitir algo más, sino que más bien es una experiencia lúdica, sola, sola experiencia lúdica, entonces nuevamente el paper tiene que tener un título acorde que explique que ustedes lo que están presentando es una experiencia lúdica de escape o de determinadas características. Ustedes ponen el acento en ese título acerca de lo que quieren resaltar de lo que ustedes hicieron. A lo mejor lo que más les interesa es que es un escape de una prisión. eh, entonces sería experiencia lúdica de escape de una prisión. O de pronto que quieran es ver supervivencia, experiencia lúdica de supervivencia, ¿sí? Ustedes ahí les sugiero es que piensen un título que tenga que ver con eso, ¿sí? Pero el título con ¿Vale? ustedes. Y, profe, en cuanto a los antecedentes, digamos, del juego, podríamos, digamos, mirar a otro tipo de juegos similares que tengan como esa misma temática de... Sí,
de prisiones, el efecto, por ejemplo, pueden hablar del efecto psicológico de las prisiones y que por eso ustedes eligen eso para aumentar la intensidad de la expresión lúdica, para contextualizarlo, pueden poner, hablar de otros videojuegos o de la historia de los videojuegos de escape. eh, o simplemente compararse también con videojuegos de otros tipos que hagan exactamente lo mismo. Eh, no sé si me explico. Sí, 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 sí. Bueno, entonces ahí le tienen que poner, ya un poquito tienen la idea, ¿sí? Igual cualquier cosa, me escriben por mail eh, y vamos redondeando las distintas secciones, ¿sí? Em, A ver, Nicolás, ¿con quién estás? Primero de todo, si estás. Profe, hay dos, Nicolás. Sí, ¿Cuál? decime. Bueno, nuestro equipo es Laura, creo que no está ahorita, y Isaac. Bien, ahí sí estás, Isaac. ¿De qué Ujú, sí. va el videojuego de ustedes? Pues por ahora también nos pasa algo similar a nuestro compañero, luego lo pensamos como por diversión. Es un bullet hell, como si fuera, por ejemplo, Nier Automata, ponle. Y se basa en una chica que es oficinista y tiene como alucinaciones, la chica. Entonces ella, el ambiente es toda una oficina y empieza a pelear contra sus alucinaciones. Eso es como lo que tenemos por ahora en la cabeza. Perfecto. Bueno, entonces lo de ustedes también sería una experiencia lúdica de alucinaciones o experiencia lúdica de defensa, ya no es escape. Lo de ustedes está más centrado en la defensa. Entonces el título tendría que ver algo así, ¿no? Eh, Nuevamente, la forma de redactar los títulos pueden ser un poco más poéticos porque están en un área medio intermedia, no están tan ingenieril. Y tanto ustedes como nosotros, obviamente en las secciones van a tener que hacer una sección para describir los niveles, otro para describir un poquito los gadgets, toda la narrativa, la estética, esos son las distintas secciones en el caso de ustedes, ¿no? Eh, entonces, lo que yo les recomiendo es esto y que después pueden dar los fundamentos psicológicos o las cuestiones psicológicas, antecedentes psicológicas de las alucinaciones, qué tipo de patología, porque es a lo mejor este tipo de videojuegos, ustedes les pueden encontrar la vuelta de que una persona que suele tener alucinaciones de pronto sienta empatía por este tipo de cosas o de pronto una persona que necesite o tenga se sienta muy presionada necesite este tipo de videojuegos, o sea, quiénes podrían llegar a acceder a este tipo de experiencias o simplemente hablar no de los aspectos psicológicos, sino más bien de quiénes más hicieron este trabajo y comprarlo con lo de ustedes. ¿Sí? La música, si le quieren poner alguna cuestión que destaque el MVP de ustedes. ¿Sí? Bien. Vale, listo, entiendo. Eh, bueno, acá tengo otro, un homónimo, otro Nicolás más, Nicolás Ruiz. Hola, profe. ¿Cómo estás? Bien, bueno, pues digamos que pues sí nos pasa también algo similar, porque con nuestro grupo pues también lo pensamos pues como entretenimiento, pero pues nosotros tenemos un enfoque, queremos hacer un juego que es como del estilo roguelike y que es como una especie de vista general donde la persona pues puede esquivar enemigos y queremos que la temática sea como una cultura pues muisca o pues
digamos que como mitos colombianos también. Entonces podemos poner la pata sola, podemos poner al hombre caimán y pues así como cosas de la cultura y de la mitología que tenemos acá en Colombia. Es muy Entonces, pues no sé. interesante, porque entonces ahí el título puede basarse justamente en eso que me estás diciendo, eh, mitología colombiana y videojuego. Es un hermoso, y ahí pueden explayarse en un montón de cosas, ¿no? De por qué eligieron a los que eligieron, quiénes son, y pueden hacer una sección para estos mitos que han relatado, de dónde vienen, sus antecedentes, la importancia local y cultural. Es muy lindo la temática, es un fenómeno cultural, además eh, digamos, lo que ustedes están haciendo, la persona que juega, si no conoce, va a poder conocer mejor estos mitos. Así que está muy interesante. Eh, yo les recomiendo que hagan algo por el estilo, ¿sí? Y que esos mitos lo usen como fuerte en su paper, ¿sí? Porque es importante que la gente conozca esto, ¿no? Un acervo cultural importante que se puede preservar de esta forma también. Es una manera de eh, educar al jugador en cosas que a lo mejor le pertenecen culturalmente pero no las tiene presente. Entonces estaría bueno que ustedes hagan esto. Eh, el título, vuelvo a decir, lo ponen ustedes, pero creo que estaría bueno que lo enfoquen por ese lado. Andrés. Sí, profe. Mm, bueno, en nuestro juego, yo soy con los compañeros más, pero no están conectados en este momento. No hay problema, no hay problema, porque la idea de hoy es un poco ayudarlos después miren esta grabación. Ustedes van a tener la ventaja de que por lo menos yo les estoy dando una idea de cómo encarar y cómo empezar. Los que no se conectaron, si hay algún grupo que no tiene ningún representante acá, van a tener que ideárselo solo. Pero la idea es que no te apenes, la idea es justamente con lo que tengas, darte una ayuda inicial para trabajar. ¿Sí? Vale, vale, perfecto, profe. Pues nuestro juego también es pensado por diversión. Es más hacia la parte de habilidades, como mm, habilidad, como coeficiente intelectual, básicamente, como estos retos o estas estrategias de armar la torre de Hanoi, rompecabezas, estos tipos de desafíos. Entonces está pensado es un VR para, para que la persona pueda hacerlo dentro de como un laboratorio, es futurista, y pues pueda ir pasando sala a sala, resolviendo cada, cada desafío pensado el estilo como un escape room. Buenísimo, entonces listo, lo puedes enfocar como si fuera un juego de escape. Ajá, Y es la idea. entonces le puedes poner un título medio poético, tipo Escapando gracias a la ciencia o los videojuegos, un videojuego de escape basado en problemas tradicionales, porque lo que me describiste son juegos que ya preexistían a los videojuegos. Si están basados en rompecabezas y cuestiones de tipo Torre de Hanoi, estaría interesante justamente tocar esa dualidad, ¿no? La dualidad de los videojuegos con los juegos tradicionales, cómo uno incorpora al otro. Ok, profe, vale, entendido. Y en los antecedentes, lo mismo de antes, puedes hacer foco en estos aspectos de la dualidad, de cómo evolucionaron los juegos tradicionales, o bien directamente en el foco podría estar entre los antecedentes en lo que sería los juegos de escape. Eso lo pueden evaluar ustedes y a partir de ahí trabajar. Recuerden, esto va para todos, eh, que el paper no tiene por qué tener muchas hojas. De hecho, les va a pasar una cuestión, que si ustedes redactan en un Word común, en un documento tradicional, alrededor de 10 páginas de un Word tradicional, cuando ustedes lo llevan al formato de IEEE, este template que yo les pasé,
les va a pasar que les va a costar llenar las páginas. Y eso porque se llaman formatos editoriales, están realizados para que ustedes puedan volcar mucha información en poco espacio, porque se entendía que esto le hacía ahorrar dinero a las editoriales, transmitiendo mucho con en poco papel, digamos, ¿no? Entonces, digamos, la idea es que les va a costar llenar un poquitín, así que tienen la ventaja de que pueden poner bastantes pantallitas, dibujitos, cosas así. Las referencias bibliográficas, recuerden no poner menos de 5 o 6. Tratemos de estar mínimo entre 5 y 10. Lo estándar en un paper científico están entre las 10 y las 12. Un paper bueno tiene muchas más, pero como este es el área de videojuegos, un paper con 8, 6, 8 ya está bien. Entonces todas las referencias bibliográficas, recuerden que las van a tener que usar para esa parte de la introducción en la cual hablan de cosas del pasado. Por ejemplo, ya existen videojuegos, existen juegos tradicionales como las torres de Hanoi, y ahí ponen una referencia de qué es la torre de Hanoi, una referencia bibliográfica que hable exactamente de la historia de este juego, por ejemplo. Entonces, el lugar donde van a tener típicamente todas las referencias es en la introducción o en secciones donde hablen de otros lo que han hecho, ¿sí? Así que ahí pueden poner cosas. De todas formas, bueno, también pueden plantearse un poquito la redacción, y después cuando nos volvemos a reunir, ahí pulimos un poco la redacción. Así que no hay problema en que tiendan a escribir de una manera o de la otra. La próxima reunión, de hecho, va a ser en base a las diapositivas que yo les doy, que ustedes traten de escribir el trabajo entero y que ya vayamos revisando los aportes, los trabajos de ustedes. Así que bueno, Andrés, cualquier cosa, mandas un mail y cuando empiecen a redactar, todos les van a surgir un montón de dudas, traten de resolverlas, y si no, me mandan preguntas puntuales, por favor, porque también no les puedo hacer todo un paper a través de mail. Pero sí. Vale, profe, gracias. No, por favor. Bueno, a ver, ¿quién más tenemos acá? Tenemos Andrés Felipe ya está, Andrés Rodrigo ya está, Brian, Brian, ¿estás por ahí? Sí, cuéntame. Bien, a ver, ¿de qué trata el MVP de ustedes? ¿Es también Pues, de hecho, somos el mismo grupo que Nicolás Ruiz. Pues listo. nuestro grupo es de Nicolás Ruiz, Samantha Izarra Bien. y Santiago Mayorga. Perfecto, entonces listo, vale lo que les dije, ¿sí? Sí. Cualquier cosa, me avisan. Dale. Isaac también ya está en lo que habíamos hablado. Jason también, ya hablamos del... ¿Estás en alguno de los grupos? Buenas noches, profe. Buenas noches. Mi grupo pues no está, soy como el único integrante aquí. ¡Uy, Entonces, pobrecito! Te han dejado solo como Adán en el Día de la Madre. ¡Qué maldad! No importa, pero vale por todos los demás. Vamos. A ver, ¿de sí, qué pues trata? nosotros teníamos la idea de hacer como un juego de combate, como una especie de Street Fighters o Mortal Kombat. Ujú. Y pues teníamos como una historia muy sencilla, que es como una guerra entre facciones por el control como de un planeta, como una especie de Dune o algo así. Mira qué lindo. Eso sería. Bárbaro. Y entonces esta ya me tiraste un par de características que están buenas para resaltar en el título y en sí en todo el trabajo, que es el Dune en los videojuegos, una, la otra sería un combate extraterrestre o un combate en otro planeta, o juegos de pelea.
y tal vez el título debiera hacer, y el trabajo debiera hacer este hincapié. Ok. Entonces ahí podríamos comparar. Si es algo futurista, el futuro de la humanidad, o no sé cómo lo van a tomar, o sobreviviendo, eh, supervivencia a través del combate, y en la introducción podrían incluso hacer mención a esta inspiración que han tomado como base para hacer su propio trabajo. Y hacen las citas, describen de qué le iba Dune. Igual ya, bueno, los que peinamos varias canas ya los conocemos, ¿no? Pero los juegos de combate, dónde hay, quién más se inspiró como ustedes en esta obra, eh, y bueno, las características propias de ustedes y esa comparación, yo creo que ahí ya tienen. Con que hagan, vuelvo a decir, trabajo con 8 o 9 referencias, alcanza. Y a todos también les digo que si el trabajo tiene 4 páginas, está perfecto. ¿Sí? Es lo que se llama un short paper. Que en general para videojuegos un short paper está perfecto, 4 páginas. Ya 6 páginas pasa a ser un full paper. Si hacen 6 páginas, bienvenido sea, pero ya con 4 estarían cumpliendo. Ok, listo, profe. No, por favor. Bueno, Lowell también habíamos hablado entonces de tu grupo, creo. ¿Y qué más me queda? Nicolás Ruiz ya está. Oscar. ¿Andas por ahí? Oscar Ricardo Lugo Peña. Sí, yo, buenas tardes, profe. Buenas tardes. Yo estoy en el mismo grupo con Felipe Alvarado y Lowell. Ah, bien, entonces ya está. Ya lo Sí, nombro. señor. Sí, señor. Perfecto, buenísimo. Samantha, ¿también estás en algún grupo que ya hemos hablado? Samantha, ¿andas por ahí? Me parece que no. Bueno. Ah, eh. No tienes micrófono. Está. Listo, ya hemos hablado de lo tuyo. ¿Y qué me queda? Santiago. Último, pero no menos importante. Santiago. Pues no sé por qué no responde, pero también es con nosotros. Listo. Bueno, entonces en principio estamos, hemos hablado de todos los temas. Lo que voy a hacer es aprovechar los últimos 5 minutos para avanzar rápidamente en las diapositivas, que ustedes tengan una referencia de lo que se van a encontrar, ¿sí? Después se los voy a compartir vía email. Y ustedes, en base a eso van a trabajar. Y la próxima, lo que sí voy a necesitar es que me pasen, antes de la próxima, el próximo encuentro, esperen que me fijo de cuándo es, luego casi dentro de un mes, sí, el 26 de julio, ¿sí? A fin de mes, nos volvemos a encontrar y yo necesito tener el título de todos los trabajos, por lo menos los títulos, para saber cuántos somos y cómo nos distribuimos en el tiempo y cómo vamos revisando lo que cada uno hizo. Bien, entonces, lo primero que tienen que hacer es esto. Después tienen que hacer los antecedentes, ¿sí? Y recuerden eliminar las faltas de ortografía. Si hay siglas la primera vez, hay que ponerlas entre paréntesis, ¿sí? Con la palabra completa, la frase completa. Todas las apreciaciones y lo que es subjetivo hay que eliminarlo,
en la sección 1, como habíamos dicho, comparar con otros estudios. Bueno, acá yo siempre pongo ahora nosotros aplicamos los tips porque esto fue diseñado para otra modalidad en la cual hacíamos todo en el momento y trabajamos por grupos en el momento. Pero bueno, como acá tenemos menos tiempo, no vamos a poder hacerlo y es mejor que ustedes lo hagan aplicando los tips, ¿sí? Leen las diapositivas y después aplican estos tips. También tienen que organizarse, antes de escribirlas, tienen que organizar qué subsecciones van a tener intermedias para poder explicar técnicamente, estos son los haces, estos son los niveles, estos son los desafíos, esta es la estética, así elegimos la música, así elegimos la narrativa y alguna característica que ustedes quieran explicar de lo que hicieron. Tienen que, desde esas explicaciones sería lo que sería el ítem 9. Siempre trabajen que no choquen un título con su subtítulo, ¿sí? Al menos una versión entre la sección 1 y la 1A o la A y sus ítems. Siempre traten de comentar las figuras y las tablas antes y no digan la tabla de abajo o la figura de abajo ni la de arriba, porque cuando esto se pase al editor en el formato editorial, las figuras se reordenan según como el editor le parezca mejor. Entonces posiblemente la figura vaya a parar mucho más adelante o en otro lugar. Por eso no se suele decir la figura de abajo, sino la figura 1, porque para eso se enumeran. La figura 1, la figura 2, en la tabla 3 se muestra tal cosa. Recuerden hablar impersonal. Recuerden que en títulos y subtítulos no hay referencias. Y definir, si van a hablar de números, que sea el punto o coma decimal, no varían entre punto y coma. Los tips están acá resumidos. Voy rapidito, ¿sí? Bueno, acá hay otros tips. No redactar usando pasados ni futuros, ¿sí? No se utilizó, sino se utiliza, aunque parezca chocante. En ciencia no solemos utilizar pasados ni futuros, sino que lo que solemos hacer es hacer de cuenta de que todo está realizándose en este momento. Tratar de no usar, no mezclar idiomas, en especial en inglés, que nos tiende a mezclar y inventa palabras que no existen en el castellano, por eso tienen el diccionario de la RAE, Real Academia Española, y les sugiero usarlo si tienen dudas. Evitar apreciaciones y dar cosas por sabidas. En el abstract recuerden incluir estos temas, que sería el objetivo, el problema que ustedes están encarando. En el caso de los juegos, que son solo por juego, más que un problema sería el tipo de juego, ¿sí? El alcance del trabajo, o sea, se va a presentar tal y tal y tal cosa. El aporte sería justamente qué lo hace original. En el abstract nunca hay referencias y en el alcance tienen que decir justamente qué es lo que van a hacer. Vamos a hablar de la arquitectura, de los niveles, de esto y de lo otro. Las keywords, las palabras claves, son de 3 a 5 y siempre describen más o menos de qué la va el trabajo. Conclusiones y trabajo futuro es una revisión de todo lo que ustedes acaban de presentar, muy sumario en un parrafito. Y lo que conviene destacar, por ejemplo, que su estética es única por tal cosa, o que la música es única por tal cosa, o que eligieron hacer un escape para honrar a Dune, no sé. Y lo pendiente, ¿sí? En este trabajo todavía falta hacer tal y tal cosa. Las citas y las referencias pueden usar lo que está en el template, ¿sí? Siempre tienen que formatear de la misma forma y conviene que todas tengan al menos el año, los autores, si es un URL, el momento en el cual fue capturado y, ojo, la cantidad que esté más o menos entre 8 y 12, más o menos. Bueno, y con eso terminamos, recontra justito. Voy a dejar de compartir. Y nos debemos entonces una reunión hacia fin de mes con los trabajos, si no cerrados, casi cerrados, ¿sí?
Si hay alguna consulta en el medio, me la pueden hacer vía mail. Yo voy a pasarles entonces nuevamente el template, las diapositivas y esta grabación de esta reunión. Si algún grupo quedó excluido de la reunión de hoy y no hemos podido hablar de su temática y yo no los he podido guiar en cuanto al título y cómo encararlo, por favor, pídanles que se pongan en contacto conmigo, así les oriento sobre cómo arrancar. Estimados, espero que tengan una excelente semana, una excelente cursada y nos vemos hacia fin de mes para redondear las posibles publicaciones de ustedes y ver si podemos cerrarlas de la manera más exitosa posible. Lo ideal, vuelvo a decir, es que prácticamente volvamos a reunirnos con los trabajos casi terminados y que lo que veamos sean pequeños detalles, pequeñas dudas, ¿sí? Bueno, les mando un fuerte abrazo desde esta fría Argentina. Sí, nos volvemos a ver el 26 de julio. Misma batihora, mismo Vaticanal, como decíamos en mi época. Que tengan una excelente jornada. Gracias. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego. Gracias. Listo, profe, muchas gracias.